Nadie podía creer lo que Floyd acababa de pasar. El mundo estaba paralizado al ver a un desconocido del cual no esperaban nada, siendo un monstruo salvaje que casi mata a Floyd Mayweather. En el año 2002, Floyd Mayweather emergía como una de las promesas destacadas en el noble arte del boxeo. Un prodigioso talento que ascendía vertiginosamente gracias a sus espléndidas destrezas pugilísticas. And Mayweather comes back with rights and that Mayweather has terrific tool. Mayweather era un individuo que se mostraba seguro de su camino. En ese año, ya ostentaba una medalla olímpica y posteriormente se coronaría campeón mundial superpluma de la CMB. Little left hook, just like he's walking down the street. No strain. So the going up and Hernandez to the punch. Harold Letterman had just scored the first four. And Hernandez lands on. He's in a difficult. Convirtiéndose en el primer laureado olímpico en alcanzar la cumbre del boxeo a nivel mundial. Su siguiente desafío se perfilaba para el 20 de abril de 2002, cuando se mediría en busca del título mundial ligero de la CMB. En esta contienda, Floyd Mayweather exudaba confianza y, en ocasiones, incluso cierta arrogancia, sustentada en sus impresionantes estadísticas a pesar de su juventud. Sin embargo, jamás habría imaginado que este combate marcaría un hito en su carrera y le impartiría una lección de vida imborrable. La batalla se desarrolló en Las Vegas, y el magno espectáculo de este enfrentamiento estuvo a cargo del púgil mexicano José Luis "El Jackie" Castillo, quien llegaba con un historial de 50 peleas, habiendo ganado 46 y perdido únicamente 4. En el primer asalto, Mayweather comenzó de manera encomiable, avanzando con decisión y lanzando jabs poderosos, precisos y contundentes. Simultáneamente, desplegó su aguerrida defensa para evadir los ataques de Castillo, desplazándose con agilidad y esquivando los golpes. Fue en los 3/4 de ese round en los que Mayweather conectó una izquierda demoledora que llevó a Castillo a la lona. No obstante, para Castillo, esta adversidad solo marcaba el inicio de la contienda. Tras ese episodio, incrementó la potencia de sus golpes, acortando la distancia y forzando a Mayweather a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Castillo takes the bait. Jab coming off his footwork is hard to catch him. He likes to keep a fast pace. Round number 9 scheduled for 12. Now Castillo throws some punches and Roger knows what he's talking about. Two-time world champion. That's the end of the round. A medida que avanzaban los asaltos, Castillo intensificó su agresividad y lanzó golpes aún más impactantes. Logró conectar algunos golpes sólidos en el torso de Mayweather, buscando socavar su resistencia y defensa mediante ganchos derechos e izquierdos, perforando ocasionalmente la fortaleza defensiva de Money Mayweather. En el quinto round, la situación se tornó más clara para Castillo, quien logró contragolpear al rostro de Mayweather. That was quite a show for the body. Doing throw to the body. Mayweather stopped like there's something wrong. Con cada instante, José Luis empujaba a Floyd hacia las cuerdas, y tras una serie de golpes, Mayweather luchaba por escapar de su asedio. A tan solo 44 segundos de culminar el segundo round, Floyd sufrió su primera caída en su carrera después de un intercambio de golpes, quedando atrapado en las cuerdas.
pass. Castillo banging to the body. Mayweather goes down. Durante todo el séptimo round, Castillo comenzó a parecer abrumadoramente superior a pesar de su fatiga. Mayweather se encontraba en una encrucijada, incapaz de contener la avalancha de golpes de su oponente. Cada vez que intentaba liberarse de una serie de ataques, Castillo lo perseguía, manteniéndolo acorralado contra las cuerdas. Indudablemente, los rounds finales se convirtieron en un enfrentamiento legendario, un espectáculo de golpes incesantes. Mientras Mayweather buscaba contener a Castillo, este último veía cada vez más cercana la posibilidad de la victoria. Durante más de 2 rounds, Castillo castigó repetidamente el cuerpo de Mayweather y aprovechó las oportunidades cuando su adversario bajaba la guardia para contragolpear su rostro. No obstante, esto también significaba que Castillo absorbía más golpes de los que debería. Yesterday I asked Castillo, as Castillo's body shot Mayweather down, trying to reestablish. La tensión aumentaba en cada momento y ambos púgiles estaban exhaustos. Aunque los golpes se tornaban personales, Mayweather se mostraba cada vez más desesperado, al igual que Castillo. La diferencia residía en que Castillo anhelaba el knockout, mientras que Mayweather deseaba que la masacre llegara a su fin. Pressure throughout. Just hear the viewers and the audience. Power shots just couldn't wear him down. Right hand over the top by Castillo. Mayweather's got an excellent left hook. Mayweather Jr. has to land. Se acercaba el último round, en donde ambos boxeadores hicieron su última descarga de poder. Good body punches by Castillo. Mayweather's leaping in with the strong left hook. Should have done A major payday. Did he bite off more than he could do? Did he underestimate the Terminaba esta masacre y todo mundo veía venir la primer caída de Money Mayweather. Como buen púgil mexicano, Castillo no se derrumbó después de esas duras caídas. Todavía le quedó combustible para ser campeón del mundo de nuevo, y le brindó al público uno de los combates más espectaculares que se hayan visto. Así terminaba una de las peleas más sucias del boxeo, catalogada como el mayor robo de la historia del boxeo. Decision and new lightweight champion of the world. En el universo del pugilismo con frecuencia se suscitan contiendas carentes de todo atractivo, en las cuales jóvenes contendientes amateurs inician su trayectoria buscando emular a distinguidos titanes, a quienes probablemente jamás podrán igualar. Williams' mind was so much on the attack. En ocasiones, nombres enigmáticos se aventuran a desafiar a oponentes de mayor renombre, evocando gestas legendarias de la antigüedad, tales como la batalla entre David y Goliat. Más que un simple enfrentamiento, se trata de una epopeya en el mundo de la fantasía, donde el desvalido puede usurpar el trono del monarca del cuadrilátero. En este espectáculo, los espectadores sacian su ansia de deleite al presenciar una obra maestra en movimiento. Y así aconteció en una singular velada, donde el protagonista indiscutible sería el ilustre Calvin Grove, cuyas actuaciones previas habían regocijado el paladar de sus seguidores estadounidenses al someter sin piedad a cada uno de sus adversarios. El desenlace de un combate, nadie podría haber anticipado la inusual suerte que aguardaba a Grove en esta prueba de la vida. En la gloriosa era de 1988, las artes marciales nobles vivían un esplendor sin igual, con gigantes del cuadrilátero destacándose en todas las categorías de peso, ofreciendo encarnizadas luchas que electrizaban los sentidos de los seguidores. Sin embargo, un singular enfrentamiento ocupaba el centro de la atención de los fervientes aficionados al pugilismo. El combate entre el inimitable Jorge Maromero Páez y Calvin Grove, el dominante monarca de los pesos pluma y la brillante estrella de los Estados Unidos. Grove, tras desbaratar a Myron Taylor y Antonio Rivera, ascendía al cuadrilátero con la expectación de un enfrentamiento similar frente al pugilista mexicano. Parecía como un depredador calculador acechando a su presa,
ya que Calvin poseía un vasto repertorio de habilidades y una técnica superior al incansable gladiador mexicano. A pesar de que las expectativas en torno a Páez eran modestas, el perseverante mexicano había obtenido la oportunidad de luchar por el título mundial mediante su inquebrantable voluntad, derrotando a sus contrincantes y realizando actuaciones que avivaban el interés de los promotores, quienes ansiaban con avidez un enfrentamiento entre Páez y un campeón de renombre. Para deleite de muchos, el virtuoso del puñetazo y el infatigable guerrero se encontraron con un oponente inquebrantable, a quien no le importaba la identidad de su contrincante y ambicionaba la victoria ante cualquier adversario. Este auténtico Goliat indomable respondía al nombre de Calvin Grove, un genuino maestro del pugilismo, un auténtico danzante del cuadrilátero, que no representaba una promesa emergente, sino que ya se había consolidado como campeón en busca de su segunda defensa del título mundial. La épica batalla que se cernía sobre ellos, asemejada al duelo entre David y Goliat, fue programada para el 4 de agosto de 1988 en la ciudad de Mexicali, México. La audiencia estadounidense anhelaba fervientemente una victoria contundente de su destacada superestrella. Sin embargo, ni siquiera los mexicanos podían prever la extraordinaria velada que se desarrollaría en ese grandioso escenario. Si te está gustando el video, no olvides darle like. El estruendo del campaneo inaugural reverbera en la esplendorosa arena de Mexicali, marcando el comienzo de un enfrentamiento titanesco que podría compararse con el choque de constelaciones. El intrépido púgil mexicano, imbuido de una pasión indomable, irrumpe en el campo de batalla con el objetivo de arrebatar la corona a su contrincante. Sus ataques son feroces, un torrente incontenible de golpes que toma por sorpresa al cauteloso Calvin Grove. El campeón estadounidense, abrumado por la vehemencia de su oponente, vacila bajo el impacto de un golpe certero, tambaleándose en un acto de desesperación. Los espectadores, absortos en la intensidad del momento, quedan sin aliento ante un primer acto cargado de adrenalina. Para Calvin Grove, la presión del combate parece ser una carga que prefiere compartir, permitiendo que Jorge Páez tome el control del enfrentamiento y ocupe el centro del cuadrilátero, lo que le permite desplegar su estilo agresivo con maestría. Los asaltos siguientes transitan en una tonalidad más sosegada, pero la escurridiza figura de Calvin Grove se convierte en un enigma insondable para su contrincante mexicano. Páez, con movimientos ágiles que emulan la gracia de un felino, esquiva con destreza los intentos de Grove por conectar golpes poderosos, mientras este último desencadena su artillería con determinación. En el ecuador de la contienda, Calvin Grove recobra confianza y adopta una postura más ofensiva. Sin embargo, el mexicano no se rinde ante los embates del estadounidense. En el sexto asalto, Grove logra imponer su voluntad con una avalancha de golpes que Páez resiste con dificultad. Grove, fiel a su nombre, aprovecha la oportunidad para golpear con ferocidad, enviando a Páez contra las cuerdas y desatando la euforia del público, dividido entre el apoyo al mexicano y el aliento al campeón. Grove ataca la mandíbula de Páez con ferocidad, buscando la victoria mientras el mexicano responde, aunque sin encontrar efectividad. La pelea se torna cada vez más incierta, un torbellino de emociones y fuerzas en colisión. Sin embargo, el ritmo del combate se inclina hacia Grove, quien ha infligido daño al luchador de Baja California. Páez, con una resistencia admirable, soporta el castigo y resurge con determinación en el octavo asalto. En ese momento, el mexicano recupera su ímpetu, sacudiendo a Calvin Grove y dejándolo tambalear. El silencio se apodera de la multitud al ver al campeón tambalear, pero Grove no se rinde y responde con golpes demoledores hacia la mandíbula de Páez. La intensidad del enfrentamiento alcanza su punto álgido. Los intercambios son una sinfonía que deleita a los espectadores. El recinto se llena de calor. Los púgiles no solo pelean con sus puños, sino también con su espíritu.
Los comentaristas y jueces quedan asombrados ante la magnitud de la batalla que se desarrolla en el cuadrilátero. Ambos contendientes, exhaustos pero inquebrantables, llegan al 11º asalto. En cada repique de la campana, deciden darlo todo sobre el ring. Sin embargo, es el corazón indomable del azteca el que se alza como el faro guía en este encarnizado enfrentamiento. Sus golpes precisos y certeros eclipsan la habilidad de Grove, quien parece al borde del colapso bajo la implacable presión de Maromero. Grove se encontraba hecho añicos. Solo era la sombra de aquel campeón mundial que había mantenido una racha invicta de más de 30 peleas y que había vapuleado a sus rivales. Era un mexicano menospreciado por el mundo del boxeo, quien con escasa técnica pero golpes contundentes, hacía que la esquina de Grove considerara arrojar la toalla. Sin embargo, la pelea no perdía intensidad. En el 13º asalto, Grove resurgió desde las profundidades para conectar un gancho de izquierda, mostrando destellos de su brillante técnica. Sus uppercuts eran brutales, y el mexicano estaba sufriendo un castigo formidable, cocinado a la perfección por el hábil chef Calvin Grove. Este casi manda a Páez a la lona, pero la campana lo salvó de forma milagrosa. Llegó el 15º asalto, el combate alcanzaba su conclusión, y el público no se movía de sus asientos. Calvin Grove parecía encaminarse hacia la victoria por un estrecho margen, pero el mexicano no estaba dispuesto a permitir que sus seguidores se marcharan con un sabor agridulce. Maromero estaba decidido a abandonar el recinto con el título en sus manos, o con la certeza de que sus familiares recibirían una carta de defunción. Descargó una lluvia de golpes sobre Calvin Grove, quien cayó al suelo de manera estrepitosa. Hubo unos segundos de silencio en la audiencia, seguidos de vítores al ver al púgil de Pensilvania levantándose con dificultad. Sin embargo, Páez no mostraba señales de fatiga, lanzando un uppercut derecho que envió a Grove nuevamente a la lona. Este se reincorporó, pero el mexicano ejecutó una combinación impecable de golpes, mandando al estadounidense a la lona de manera magistral. La pelea llegó a su conclusión con la decisión de los jueces, pero Calvin Grove se mantenía en pie, herido pero derrotado. Su esquina sabía que la campana lo había salvado de un knockout limpio. Era el príncipe del circo, el astro mexicano, el desconocido que conquistaría el título mundial. Había ganado el respeto de los estadounidenses que lo habían despreciado por su humilde pasado en el circo, transformándose en un auténtico púgil, un adversario temible al que muchos se enfrentarían sin éxito, convirtiéndose en una estadística más de los enfrentamientos del intrépido guerrero mexicano que desafió a una nación con humildad y demostró su destreza a través de sus acciones. En el noble arte del boxeo, nada está predeterminado, y el enfrentamiento entre un fajador de la talla del gran Jorge Maromero Páez, oriundo de Mexicali, Baja California, y un hábil púgil como Calvin Grove, que busca el combate y no rehúye un intercambio, resultó ser una estratagema sumamente astuta. A pesar del menosprecio de los periodistas y seguidores estadounidenses hacia el mexicano, este pudo validar su valía y con el tiempo se convirtió en el azote de la estrella norteamericana, quien no logró asegurarse la victoria en el enfrentamiento de revancha. Maromero labró una exitosa carrera, amasando una gran cantidad de triunfos que sirvieron de inspiración y marcaron el inicio de una generación excepcional de púgiles mexicanos, auténticos guerreros aztecas que desafiaron a los contendientes estadounidenses en batallas épicas. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la figura de Maromero Páez? ¿Cuál consideras que fue la falla de Calvin Grove? Los confines que deberían erigirse como inquebrantables bastiones, sin importar tu posición en la jerarquía social o cuán eminente sea tu estatus, invariablemente se manifiesta un desafiante dispuesto a desestimarte. Este ultraje fue experimentado por la afamada figura, Marco Antonio Barrera, en la cima de su éxito. El campeón olímpico, Kennedy McKinney,
intentó menoscabar los logros y competencias de Barrera, utilizando el simple argumento de su nacionalidad de origen mexicano. Indiscutiblemente, es sumamente ignorante emplear algo tan trivial como la nacionalidad para evaluar el mérito del esfuerzo humano. Te encuentras en el pugilismo de excelencia. Bienvenido a una nueva epopeya en la que la esencia dorada de un gladiador azteca se convierte en letal elixir para sus opositores. Te insto a que te acomodes y te dispongas a regocijar tus sentidos. Recibe una cordial bienvenida. En este contexto, nos trasladamos al crepúsculo del año 1996, cuando Marco Antonio Barrera, con sus 22 años, había adquirido renombre gracias a su estilo pugilístico valeroso pero preciso, que lo elevaba como un adversario de prácticamente insuperable destreza. En efecto, se erigía como un coloso invicto, ostentando una racha de 40 victorias desde su primera aparición en el cuadrilátero. En el otro extremo del ring, encontramos a Kennedy McKinney, un caballero de 30 años que ostentaba un historial menos extenso, con 28 triunfos, una única derrota y un empate. Su renombre radicaba en su prodigioso uppercut derecho, acompañado de una encomiable velocidad y versatilidad en el cuadrilátero. Era como un ágil felino acechando a su presa, dotado con la capacidad de haber obtenido el título mundial de peso supergallo varios años atrás. Teniendo en cuenta los logros de ambos pugilistas, se podría concebir a Barrera como una fortaleza en su cenit, mientras que McKinney personificaba una especie de martillo ancestral que debía demostrar su poderío. A pesar de la cercanía en sus habilidades, el estadounidense albergaba la osadía de proclamarse superior a Marco Antonio Barrera, quien sostenía en sus manos el destino de su carrera, con la posibilidad de ser derrotado con relativa facilidad. El telón se levantó cuando se anunció que el enfrentamiento entre ambos tendría lugar el 6 de febrero de 1996. No obstante, lo que inicialmente parecía ser un enfrentamiento cordial, adquirió un matiz notoriamente desagradable con rapidez. Durante la conferencia de prensa destinada a promover el combate, Kennedy McKinney asumió el papel del orador principal. Contrariando la convención de tales ocasiones, sus palabras estuvieron dirigidas exclusivamente hacia Marco Antonio. De manera desafiante, cuestionaba su confianza en vencerle, menospreciándolo constantemente debido a su juventud. Acompañando sus palabras, gestos burlones y provocadores, llegaron incluso a incitar a un enfrentamiento inmediato en ese mismo recinto. Sin embargo, esto pasó inadvertido para McKinney, quien parecía avivar las llamas de la indignación en Marco, sin percatarse de que estaba a punto de desencadenar un torbellino de emociones que al final lo arrastraría. En un momento Kennedy pronunció: "No podrás vencerme en mi tierra natal", una afirmación que tocó una fibra sensible en Antonio, quien respondió con un golpe a su rostro, casi desencadenando un enfrentamiento si no hubieran intervenido los guardias del recinto. Aunque McKinney no insultó explícitamente a Barrera por su nacionalidad mexicana, su comentario denotaba una intolerancia latente, al sugerir que podría obtener una ventaja por pelear en suelo estadounidense. Este reflejo de la sociedad estadounidense, inmersa en un racismo arraigado, no era algo nuevo para Marco Antonio. Durante toda su carrera, había soportado comentarios despectivos y sugerencias de insuficiencia, debido a su origen étnico. Y siendo o nada, su asedio se asemejaba al ataque de una bestia salvaje, donde Barrera lanzaba golpes a una velocidad asombrosa. Su ferocidad era una fuerza con la que McKinney no podía competir, lo que lo obligaba a maniobrar y esquivar mientras lanzaba esporádicos derechazos cuando tenía la oportunidad. En el subsiguiente episodio, Barrera conservó en gran medida su vitalidad, pero optó por desencadenar estratégicos golpes, buscando instaurar un ritmo constante. McKinney, por su parte, se esforzaba por adaptarse a la situación. Para Barrera, cada puñetazo representaba una afirmación de su supremacía. En la siguiente fase, Barrera comenzó a resentir el monumental esfuerzo que había desplegado, y McKinney exhibió su asombrosa celeridad dada sus años, bajando su guardia y conectando impactos directos. No obstante,
Debía permanecer alerta ante cualquier oportunidad de contraataque que Barrera pudiera aprovechar. En el cuarto asedio, Barrera apenas podía mover sus extremidades, pero continuaba ejerciendo su dominio sobre McKinney. Cada embate lanzado por el estadounidense era bloqueado por Barrera con sus miembros, y en cada apertura que vislumbraba, ejecutaba jabs impecablemente dirigidos al rostro o el torso de su rival. Marco Antonio era como una inexpugnable fortaleza que resultaba casi inamovible. En los enfrentamientos ulteriores, Kennedy McKinney dejó de personificar simplemente al pugilista, convirtiéndose en el blanco de la retribución de Marco Antonio. Atacaba con ardor, recuperando gradualmente su agilidad. Este estado de cosas alcanzó su apogeo cuando el estadounidense comprendió que debía arriesgarse al máximo, enfrentando a su adversario directamente en una prueba de resistencia. Por primera vez en el combate, podría igualar a Barrera. No obstante, los verdaderos aficionados al boxeo percibieron que McKinney estaba poniendo en peligro su integridad física, dado que no estaba acostumbrado a tal intensidad. Los golpes bajos. No eres más rápido. En el séptimo asalto, McKinney tomó el control por primera vez, forzando a Marco Antonio a defenderse de sus ataques, quizás en busca de un breve descanso tras el considerable desgaste previo. Como se dice, un segundo puede cambiar la historia, y Barrera actuó con celeridad. Lanzó golpes, de manera más contenida pero estratégica, que hicieron retroceder a McKinney hasta que finalmente lo derribó al suelo. McKinney, consciente de que había llegado a un punto sin retorno, incapaz de resistir al mexicano a quien había despreciado previamente, se mantenía en pie únicamente por su orgullo. No obstante, esto poco pudo hacer frente a los puñetazos de Marco Antonio, que lo derribaron en 3 ocasiones adicionales durante las siguientes rondas. En esos momentos, solo podía eludir los ataques, consciente de la abrumadora diferencia de fuerza entre ambos. En el 10º asalto, Kennedy McKinney, con el rostro inflamado por los repetidos golpes y doblegado, comprendió que incluso en la derrota debía mantener su dignidad y honor. Barrera había infligido suficiente castigo, pero él aún no consideraba saldada su deuda y persistía en su ataque, motivado por el aliento de su pueblo. Las últimas rondas se caracterizaron por la tenacidad de ambos pugilistas, que daban lo mejor de sí. Como un resistente cedro que enfrenta la embestida de un huracán, Kennedy McKinney logró tomar el control del combate en el 11º asalto. Aprovechando la fatiga de Barrera, llevó la pelea a su terreno, moviéndose con calculada sangre fría y precisión meticulosa en sus jabs, que infligieron daño crítico a Barrera y lo derribaron en una ocasión. En el último asalto, su espíritu indomable prevaleció sobre la fatiga y ejecutó combinaciones magistrales de jabs y golpes que culminaron en el 4º derribo de McKinney, marcando así el clímax de esta grandiosa contienda. La decisión fue unánime. Marco Antonio Barrera fue proclamado vencedor del enfrentamiento, asegurando la retención de su preciado título de peso supergallo. Sin embargo, lo más valioso que conquistó fue la restauración del orgullo mexicano y latino, simbolizando la tenacidad del pueblo. Aunque el enfrentamiento resultó notablemente desequilibrado, con Barrera superando en todo momento a McKinney, el coraje de ambos pugilistas ha inscrito esta batalla entre las más destacadas de la década de los 90 según muchos. La manera en que Barrera desafió y derrotó a su adversario extranjero, sin lugar a dudas sirvió de inspiración para muchos boxeadores de ascendencia latina en la búsqueda de sus aspiraciones. En la actualidad, Marco Antonio Barrera es aclamado como uno de los más distinguidos exponentes en la crónica del noble arte del boxeo. En las páginas doradas del boxeo, apreciamos tu generosidad al explorar una pequeña fracción de su vasto legado. No obstante, esto representa apenas una mínima parte de las múltiples batallas y momentos trascendentales que han enriquecido la crónica de este deporte. Te hacemos extensiva una amable invitación a continuar explorando nuestros demás contenidos, donde enalteceremos la elegancia de esta noble disciplina física. Las
Las venerables tierras de México ostentan los dominios de valerosos guerreros aztecas que han librado innumerables batallas en el cuadrilátero desde tiempos inmemorables. Esta nación, indudablemente, figura entre aquellas que han brindado al mundo de la lucha libre una contribución insigne, legando una estirpe de combatientes imbuidos con la virtud de alterar el destino de cualquier contienda. El universo del pugilismo se siente profundamente agradecido por la grandeza de esta tierra que a lo largo de su rica historia ha albergado a los más distinguidos gladiadores, auténticos artistas del espectáculo en el arte de combatir. Un ejemplo paradigmático es el del ilustre Alejandro "La Cobrita" González, una figura reverenciada por los conocedores del pugilismo a nivel mundial. Su destreza y arrojo en el cuadrilátero eran el justo castigo para aquellos que subestimaban su capacidad pugilística. Tiempo de detenerse, buen amigo. Estás ingresando al reino del boxeo elite. Te extendemos una cordial bienvenida a un viaje extraordinario. Te recomendamos que prepares un exquisito refrigerio y te dispongas a acomodarte en una posición cómoda, pues nos embarcaremos en una contienda que elevará tus niveles de emoción al máximo. Así que, disfruta al máximo de esta travesía. En el año 1994, Kevin Kelly emergía como un púgil pendenciero que no perdía ocasión para lanzar diatribas acerca de sus coetáneos en la división. Su destreza en el noble arte del boxeo era innegable, mas su lengua lo arrastraba hacia la lejanía de la realidad. Fue entonces cuando cruzó su camino con el temible Cobra González, quien, a pesar de aceptar el reto, se vio sometido a una andanada de despiadados insultos proferidos por el estadounidense. Paradojas del destino, tales provocaciones solo acrecentaron la expectación en torno al enfrentamiento. WBC Featherweight Champion of the World. Los promotores de la contienda intuyeron que esta batalla les depararía ganancias colosales. Kevin Kelly, invicto campeón en la categoría de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, parecía inalcanzable para sus contrincantes. Sin embargo, el 7 de enero de 1995, en el Freeman Coliseum de San Antonio, Texas, se desencadenaría una velada trascendental. Bill Gavin and James Gaffney. González, un jalisciense que nunca había enfrentado a un oponente del calibre de Kelly, se negó a asumir el papel de víctima. A pesar de las humillaciones públicas y el menosprecio del estadounidense, ambos púgiles se verían las caras en el cuadrilátero, donde las palabras cederían ante la destreza técnica y el juicio de los jueces y el árbitro. La astucia de Alejandro González, si bien no era característica de un pugilista aguerrido, se asemejaba a la compostura de Kelly, quien poseía técnica, velocidad y pegadas superiores. El público esperaba una victoria avasalladora. La contienda se desarrolló en medio de un frenesí absoluto. Ambos púgiles se entregaron sin tregua, y las esquinas de los competidores transpiraron tanto como los propios boxeadores. La campana resonó. Los contendientes no perdieron tiempo y comenzaron a intercambiar golpes de izquierda y derecha. La audiencia ansiosa sabía que estaban presenciando algo más que una simple pelea de boxeo. Aquella noche, Kelly y González librarían una batalla por el orgullo, una lucha por demostrar que eran más de lo que aparentaban. Kelly buscaba conservar su título en su tierra natal, mientras que González ansiaba reivindicarse. Lo que Kelly no esperaba era la potencia del boxeador mexicano, cuyos golpes comenzaron a minar su resistencia gradualmente. González, apodado La Cobra, parecía inocular veneno en sus rivales, llevándolos lentamente hacia el knockout. A pesar de que González adoptaba una estrategia de contraataque, Kelly mantenía el control del centro del cuadrilátero. Sin embargo, en el tercer asalto, González sorprendió a Kelly con un certero golpe de derecha que lo dejó tambaleándose contra las cuerdas. Aunque Kelly logró escapar con maestría,
La esquina del estadounidense no entendía qué ocurría con su estrella. En el quinto asalto, Kelly ya había soportado suficiente castigo por parte del mexicano, quien hacía que se tragara sus palabras con humildad y carisma en el ring. Kevin Kelly just stands there and El campeón tenía el rostro inflamado y logró sobrevivir otro asalto solo para ser derribado en el sexto round por un golpe al cuerpo. El uppercut corto de González estaba causando estragos en el rostro de Kelly, quien ya tenía el ojo derecho casi cerrado debido a los potentes golpes que había recibido. A pesar de sufrir una dura golpiza, Kelly no se rindió. Continuó en el centro del cuadrilátero, observando a su presa con valentía y determinación. En el octavo asalto, logró remontar al castigar a La Cobra, quien estuvo al borde del knockout pero se negó a caer. González, enfurecido y determinado, se abalanzó sobre Kelly, como si nunca hubiera sentido tanto odio hacia alguien. El público estaba eufórico, y el Coliseum parecía evocar las batallas de los pesos pesados de la época dorada del boxeo. A pesar de que estos púgiles competían en una categoría inferior, Kelly mantuvo su estrategia, dominando el centro del cuadrilátero. Con valentía y determinación, logró poner a González en la lona en el octavo asalto, a pesar de tener el ojo derecho casi cerrado. Sin embargo, el mexicano aún tenía energía y seguía castigando al estadounidense. Después del 10º asalto, la esquina de Kelly decidió que era suficiente. Alejandro González cumplió su sueño de obtener el título mundial de peso pluma y lo defendió en varias ocasiones. Durante un breve periodo, se mantuvo en la cima del boxeo mundial, una hazaña lograda a través del camino más difícil, pero también el más glorioso. De este modo se gestaba el ocaso de Kevin Kelly, mientras que la trayectoria de Alejandro Cobrita González se forjaba en un relato tumultuoso, repleto de altibajos. Sin embargo, este episodio encierra una valiosa lección. Nunca subestimar a los adversarios, y mucho menos a los destacados pugilistas aztecas, cuyo espíritu indomable es una cualidad que ningún atleta de otras latitudes debe menospreciar. México, sin lugar a dudas, es la cuna de campeones, y cada boxeador, aunque sea un ilustre desconocido, merece respeto. Kelly, lamentablemente, aprendió esta lección de la manera más amarga, sufriendo una derrota que perdurará en su memoria, y es innegable que los estadounidenses sintieron la herida en su orgullo. La rivalidad entre naciones vecinas nunca se desvanece. Aunque existan seguidores de guerreros foráneos, Estados Unidos y México seguirán enviando a sus más destacados contendientes al cuadrilátero en busca de mayor gloria y renombre. Los anhelos en las tierras doradas de América son el más preciado tesoro para un pugilista con aspiraciones de sentarse en la cúspide de su peso o categoría. Ser considerado una leyenda requiere la eliminación de todo oponente que osa interponerse en el camino. Este era el objetivo del distinguido Mike Alvarado Guerrero, un púgil sobresaliente que llevaba con orgullo dos estandartes en su corazón: las banderas de dos naciones que destacan en la forja de guerreros sobre el cuadrilátero, Estados Unidos y México. Aunque nacido en Denver, sus venas fluían con la esencia azteca, convirtiéndolo en un gladiador completo, fusionando la grandeza y destreza de un estadounidense con la valentía y tenacidad de un mexicano. Este pugilista excepcional, una auténtica figura mítica, buscaba tan solo sembrar la destrucción en su camino, infundiendo temor en el corazón de sus rivales en la división. Sin embargo, su mirada estaba fija en un objetivo formidable: adéntrate en el mundo del boxeo élite y sé bienvenido a una travesía en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se convierte en la debilidad de aquellos que se atreven a desafiarlo.
Acomódate y prepárate para sumergirte en una experiencia audiovisual inolvidable. Bienvenido. Mike Alvarado anhelaba que el epílogo del libro escrito por Juan Manuel Márquez se despidiera con una tragedia trascendental del último astro mexicano. No obstante, Dinamita debía demostrar por qué se le consideraba una figura legendaria. Para ello, se enfrentaría a un adversario que ansiaba su derrota, con la intención de dejarlo en la lona del cuadrilátero, noqueado y con su legado mancillado. A pesar de su disciplina y su historial de enfrentamientos contra Manny Pacquiao, Timothy Bradley, Juan Díaz y Floyd Mayweather Jr., con resultados tanto favorables como desfavorables, Márquez, siendo un veterano, afrontaría esta batalla campal con una experiencia que sería decisiva. En cada una de sus contiendas anteriores, Márquez había silenciado a más de un detractor que había apostado su vida a su derrota, mostrando la grandeza del mexicano. Ahora, anhelaba una despedida gloriosa, a la altura de su legado. Sin embargo, el desafío que se presentaba ante él era algo que ninguno en su división hubiera deseado aceptar, menos como una pelea de despedida. A pesar de las dudas de los fanáticos, que preferían una retirada más apacible para el hombre que les había brindado innumerables momentos de alegría y espectáculo, Márquez había tomado la decisión de retirarse. La contienda final estaba programada para el 17 de mayo del año 2014 en el Forum de Inglewood, California, Estados Unidos. En juego estaba la oportunidad de convertirse en el retador al título de la categoría welter de la Organización Mundial de Boxeo. Antes de adentrarnos en una de las historias más asombrosas del pugilismo, me gustaría solicitar tu apoyo. Te invito a suscribirte al canal, dar like o dejar un comentario para que Boxeo Élite continúe brindándote las contiendas más legendarias que solo encontrarás aquí, donde tú eres parte de la grandeza del deporte. Que comience la pelea al sonido de la campana. Márquez anhelaba retirarse como rey de la categoría, y por lo tanto, el pugilista azteca se dedicaba a lanzar los primeros golpes de su variado arsenal. El boxeador estadounidense, aprovechando su forma física, resistía los primeros embates del mexicano, pero se esforzaba por eludir los poderosos ataques que Márquez había preparado para la pelea. Alvarado era consciente de que no podía confiarse, ya que la leyenda mexicana aún mantenía su vigor. A pesar de atacar con cierto temor, cada golpe de Alvarado era respondido por Márquez con uppercuts y ráfagas de golpes devastadores que mantenían al estadounidense a raya, evidenciando una superioridad aplastante del mexicano. The crowd is very enthusiastically this round. Nice right hand, snapped the head that time about. Usual. As a jab, double jab, right hand over the top. Come on, more each time to do that. Out of the move, so he throws the left hook. En los episodios 3 y 4 de la pelea, Márquez exhibió su guante izquierdo al conectar una combinación brutal que habría dejado en la lona a cualquier otro púgil. Sin embargo, el joven pugilista no solo se recuperó de ese impacto, sino también de un recto de derecha que casi lo derriba. Márquez no solo buscaba noquearlo, sino que también castigaba el cuerpo de su oponente con una técnica magistral. Márquez throws that 45-degree uppercut twice, followed by left. Waiting. Jab, jab, left hook. Not fighting like a 40-year-old man. No, he's not. Márquez. The opponent. You called it. He's looking 10 years young. Los capítulos 5 y 6 parecían una repetición, ya que Alvarado no lograba esquivar los golpes ni encontrar una estrategia para descifrar a Márquez. El mexicano era un toro enrabietado que siempre estaba dispuesto a intercambiar golpes con su oponente. Anhelaba sangre y guerra, y el estadounidense no estaba preparado para una táctica tan directa. Este estilo de pelea había favorecido a Márquez a lo largo de su carrera, y Alvarado, a pesar de su envidiable físico y puños de acero, necesitaba más que eso para competir contra un veterano y leyenda del boxeo como Márquez. El joven carecía de lo necesario en ese momento. Aunque tenía las herramientas para ganar la pelea, su resistencia psicológica estaba siendo minada por Márquez.
Decidido a enfrentar a Márquez en los intercambios, Alvarado dejó atrás su miedo y comenzó a ganar confianza. A pesar de los golpes que Márquez le propinaba, Alvarado resistía y golpeaba con más precisión. En el séptimo episodio, las combinaciones y los golpes frontales parecían una coreografía impecable. El cuadrilátero se convirtió en el escenario de un espectáculo que realzaba la despedida de Márquez de manera espléndida. El mexicano dominaba la pelea a su antojo, demostrando que aún estaba en un nivel élite. Márquez parecía un peleador de otra dimensión ante un adversario que se asemejaba a un aprendiz utilizado como sparring. Sets up in front of him, gets off first as he always has. Whoa! I think he's trying. Unlike the first 2 or 3 rounds where he was if you get hit anyway. La severidad del castigo infligido a Alvarado resultó épica, y el golpe definitivo por parte del temible Dinamita no tardó en llegar. Con precisión milimétrica, alcanzó su blanco en el mentón del estadounidense, quien se desplomó al suelo. El árbitro inició el conteo regresivo, pero el norteamericano logró levantarse, no para recibir más castigo, sino para contraatacar. Un golpe cruzado de izquierda le brindó la oportunidad de nivelar la contienda ante Márquez, quien también acabó en la lona. Mientras la audiencia contenía la respiración y algunos aplaudían, Alvarado comprendió que había despertado a una fiera. Había ganado el honor de enfrentarse al mexicano más feroz de todos, uno que, herido, se transformaba en una bestia indomable. Para él, no había futuro en el boxeo, así que se alzó como un puma de montaña y atacó el rostro magullado del estadounidense con ráfagas de combinaciones. El púgil de Denver no podía defenderse. Su única esperanza era contraatacar para sobrevivir a ese asalto. En los capítulos 10 y 11, los jueces determinaron que la caída de Márquez no afectaba el resultado. La pelea seguía avanzando favorablemente para el mexicano, el maestro de los uppercuts letales, quien seguía desgarrando a Alvarado en el cuadrilátero. El estadounidense parecía desorientado. Los golpes al cuerpo habían debilitado su resistencia, y el pugilista capitalino anhelaba concluir su espectáculo con un golpe definitivo, mientras que el hombre de Denver solo deseaba regresar a casa. Llegó el último capítulo de esta crónica, el 12º asalto. Alvarado intentó resistir con su último aliento, pero Márquez estaba decidido a ganar la pelea, y sus contraataques resultaban mortales. Los minutos transcurrían lentamente para el estadounidense, quien experimentaba horas de sufrimiento. Sin embargo, el desenlace estaba próximo. Final blast with that right hand, but can't catch. One-man roll, it finishes with the flurry. With 6 seconds to go in the fight. He battles right to the end, like the warrior that he is. La campana sonó y la contienda llegó a su fin. Los jueces emitieron un veredicto unánime a favor de Márquez, lo que no sorprendió a nadie, dado que había propinado una paliza a su adversario. Alvarado abandonó el cuadrilátero abucheado y con el rostro completamente inflamado debido a los implacables golpes que habían impactado en su semblante. La audiencia se vio gratamente sorprendida por la actuación que se les brindó. Márquez logró un cierre magnífico para su ilustre carrera en el mundo del boxeo. El guerrero azteca no decepcionó y cumplió su promesa ante su ferviente público. Una última victoria para engrandecer su despedida. Un evento memorable que perduraría en la memoria durante mucho tiempo. Por otro lado,
Alvarado no pudo alcanzar la meta que se había propuesto. El temor de enfrentar a una leyenda del pugilismo se apoderó de su mente, lo que resultó en la pérdida de su técnica, su precisión y su resistencia. Fue evidente que necesitaba una dosis adicional de valentía y coraje mexicano en su sangre para enfrentar a un boxeador del calibre de Márquez. Amigos, hemos llegado al final de esta épica narración, pero les extendemos una cordial invitación para continuar explorando esta odisea de hazañas pasadas. En tu canal favorito Boxeo Élite, encontrarás las historias más destacadas del pugilismo, donde podrás revivir los enfrentamientos más intensos y apasionantes de este deporte, donde las palabras se expresan a través de los puños,